Diario Colatino presenta las principales noticias de la tercera semana del mes de junio de 2025. Manuel Flores respalda a compatriotas en Estados Unidos ante represiva política migratoria. El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Manuel Flores, agradeció a los salvadoreños que han protestado por defender sus derechos en los Estados Unidos. Las protestas en el país del norte son el vivo ejemplo de la desigualdad mundial, agregó el dirigente de izquierda. En su conferencia de los lunes, el dirigente político se refirió a las protestas que se han realizado en los Estados Unidos en respuesta a la política represiva migratoria de la administración de Donald Trump. Flores respaldó a los compatriotas indocumentados que andan buscando mejores alternativas económicas en Estados Unidos, porque en El Salvador no hay empleo. Flores planteó que diversas ciudades en Estados Unidos han protestado contra las políticas económicas, sociales, de educación y de salud de Donald Trump. Creo que el pueblo estadounidense es un pueblo noble, lo he manifestado, somos antiimperialistas, no antiestadounidenses, aclaró Flores. Flores reconoció la valentía de las organizaciones sociales, congresistas, senadores y líderes religiosos que están defendiendo a los trabajadores mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, venezolanos, cubanos, no importa la nacionalidad. Por eso, como FMLN expresamos el respaldo a las organizaciones que están defendiendo a los migrantes. Piden a la ONU y OEA condenar la Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador. La nueva Ley de Agentes Extranjeros, la EX, amenaza los derechos y libertades de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, afirmaron diversas organizaciones de la sociedad civil internacionales que pidieron a la OEA y ONU condenar la mencionada ley. Las organizaciones Acción Solidaria Venezuela, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Amnistía Internacional, Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, analizaron los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo SJ, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, se unieron a la crítica y exigieron la derogación de esa lesiva legislación. En el contexto del grave retroceso en materia de derechos humanos, del debilitamiento del Estado de Derecho y del desmantelamiento de los controles institucionales en El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, aprobó una ley de agentes extranjeros sin debate público, expresaron las organizaciones en un pronunciamiento público. La ley ofrece a las autoridades estatales la oportunidad de controlar y sancionar a los grupos de derechos humanos y a los medios de comunicación que han denunciado la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y las prácticas autoritarias del presidente Bukele, alegaron. La ley de agentes extranjeros viola derechos fundamentales como la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a defender los derechos humanos. Árboles caídos, inundaciones y deslizamientos de tierra deja tormenta Eric. Las intensas lluvias registradas por la tormenta tropical Eric dejaron estragos en diferentes puntos del país, entre ellos árboles caídos, deslizamientos, inundaciones, colapso de un puente y quebradas desbordadas. El puente de la entrada de Villa Lourdes, en Colón, La Libertad, se dio tras la crecida del río Colón, junto al puente colapsó de la tubería de aguas lluvias y agua potable. La entrada principal de la colonia quedó inhabilitada para el paso peatonal y vehicular hasta nuevo aviso, los conductores deberán rutas alternas. 5 familias fueron evacuadas al albergue Salón de Usos Múltiples. La alcaldía de San Salvador reportó 65 personas evacuadas y llevadas a 3 albergues. Además, la comuna registró 7 desbordamientos, 15 calles y 15 viviendas inundadas, un deslizamiento y una vivienda colapsada. Bukele mantiene alta calificación en su 6º año de gobierno. El presidente Nayib Bukele obtuvo una calificación de 8.15 por parte de la población salvadoreña en su 6º año consecutivo de gobierno. Según revela la encuesta de evaluación del 6º año de gobierno de Nayib Bukele, elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Iliana Álvarez, directora del IUDOP, señaló que la calificación otorgada al gobierno es coherente con el hecho de que el 67.3% de las personas expresaron tener mucha o alguna confianza en el presidente. La aprobación del 6º año de gestión de Nayib Bukele trae consigo una caída de 3 décimas con respecto al año 2024.
cuando el nivel de aprobación fue de 8.46 según la encuesta de la UCA. La institución advirtió que, si bien el gobierno de Bukele conserva una valoración positiva por parte de la población, enfrenta crecientes y variados desafíos en las percepciones relacionadas con las áreas económica y social. La economía se mantiene como el principal talón de Aquiles del gobierno de El Salvador, con un importante malestar de la población en el tema de vivienda, afirmó Álvarez. El gobierno, en su conjunto, obtuvo una calificación promedio de 7.85, lo que representa una disminución de 4 décimas en comparación con 2024, cuando la aprobación fue de 8.28. Califican de disonancia cognitiva y pragmática posición de empresarios que avalan al gobierno. El antropólogo y analista, Marvin Aguilar, consideró que la posición de los empresarios salvadoreños con el gobierno de Nayib Bukele es una clásica disonancia cognitiva, pero hoy, por pragmatismo respaldan lo que el presidente Bukele hace, incluso, poner una sala de lo constitucional que avaló su reelección inmediata, pese a estar prohibido por la Constitución. Los empresarios siempre han dicho que se debe respetar la Constitución, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, pero Roberto Criet, dueño de Volaris y Aeroman, uno de los 10 hombres más ricos de Centroamérica, ahora no habla de la Constitución, sino que el país va por buen rumbo y de la seguridad que se vive, enfatizó Aguilar durante el espacio encuentro con Julio Villagrán. Dijo que Criet debe cuidar sus inversiones en el país y por lo tanto, tener buenas relaciones con el gobierno. Su fortuna es casi el presupuesto general de la nación, y está haciendo lo mismo que el resto de empresarios durante la cena con el mandatario, avalar y respaldar las medidas del gobierno, aunque han sido criticada dentro y fuera de El Salvador por violentar la Constitución de la República. A criterio de Aguilar, un empresario está por pragmatismo y elogia al gobierno porque le representa sus intereses. En el mediano plazo sabe que de seguirlo manteniendo en el poder, podrá continuar recibiendo regalías, incentivos fiscales, generando todas las condiciones macroeconómicas y financieras para que sus inversiones dentro del país prosperen. Cualquier gobierno debe de estar siempre en armonía con el sector privado, eso debe ser así porque es empresario quien genera los puestos de trabajo formales, cuando se ven las ganancias de estos sectores. Ellos están bien y por eso no tienen ningún problema con el gobierno de Bukele, ellos están ganando bien, quizás más de lo que antes ganaban, expresó Aguilar. De acuerdo con la más reciente encuesta de hogares de propósitos múltiples bajo la conducción del Banco Central de Reserva, BCR, el 5% de las familias más ricas de El Salvador se quedan con el 50% de la riqueza generada anualmente en el país. Mientras que, el 50% de las familias más pobres se quedan apenas con el 5% de la riqueza, es decir, en el país funciona una economía de manera desigual. Ese 5% se está beneficiando del PIB, no están pensando en el crecimiento económico que va a generar bienestar para la sociedad salvadoreña. Hasta aquí las principales noticias de la semana. Hasta la próxima.